Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y la sesión del día de hoy es para la materia de Historia de México 2. Mi nombre es Arlet Areli Ramírez Holguín y bueno, vamos a empezar. Espérenme, ¿sí ven la presentación? Sí, Ok. Bueno, como ya saben, las reglas para la clase virtual, primero que nada es apagar los micrófonos. En el espacio que yo dé para participar, ahí sí los pueden encender. Al momento de participar, deben de utilizar un lenguaje adecuado, respetar las opiniones de los demás y a la clase y sobre todo no interrumpir. Recuerden que la sesión está siendo grabada para subirse posteriormente al canal de YouTube de la escuela. Entonces, pues hay que comportarnos bien, chicos. Vamos a recordar las medidas de protección contra el COVID. Primero, pues ya saben que es muy importante lavarse adecuadamente las manos, mantener distancia, evitar tocarse ojos, nariz y boca, mantenerse informado mediante fuentes confiables, no fuentes que traten de, pues, provocar pánico. Al estornudar, cubrirse con el antebrazo. Y si presentan los síntomas como fiebre, tos, es importante que acudan inmediatamente al doctor. Aquí no lo menciona, pero pues ya saben que si no tienen alguna actividad importante que hacer, hay que quedarse en casa. El tema que vamos a ver es del bloque 4, México post-revolucionario, después de la revolución. Es cadernismo, aportaciones y movimientos culturales. Acuérdense que anteriormente ya vimos otro gobierno que fue el Maximato. Bueno, el aprendizaje esperado. El alumno conoce la etapa denominada como cardenismo, sus principales aportaciones y los movimientos culturales que tuvieron lugar en dicha época. Vamos a empezar. ¿Qué es el cardenismo? ¿Alguien le gustaría ayudarme a leer? ¿Alguno de ustedes, chicos? Yo, yo, ¿Quién me dijo primero? ¿Diana? sí. Por favor. Periodo que duró el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en México, 1934-1940. Fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecesor antecesor del Partido Revolución Mexicana, PRM, y también del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Muchas gracias. Bueno, como ya podemos darnos cuenta, Lázaro Cárdenas era perteneciente al Partido Nacional Revolucionario, que actualmente lo conocemos como Partido Revolucionario Institucional o PRI. Y bueno, ¿quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas es considerado por muchos historiadores como uno de los mejores presidentes de México. De hecho, algunos lo consideran mejor presidente que el propio Benito Juárez. Él nació en Michoacán, fue parte del ejército constitucionalista y participó en la Revolución Mexicana. O sea, desde ahí ya podemos ver su participación en la historia del país. Logró el rango de general a los 25 años. Esto es muy jovencito para lo que estaba, bueno, lo que era normal en esa época. Fue gobernador de Michoacán, el estado donde nació. Desempeñó el cargo de secretario de gobernación del presidente Pascual Ortiz Rubio.
Este presidente también ya lo vimos al inicio de gobiernos postrevolucionarios. Fue presidente del Partido Nacional Revolucionario. En 1934 fue electo como presidente de la República, cargo que sostuvo hasta 1940, o sea, un sexenio, 6 años, y fue secretario de Defensa en 1945. Posteriormente se retiró. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar con las aportaciones del gobierno de Lázaro Cárdenas al país. En el ámbito educativo, tenemos que creó diversas instituciones. ¿Alguien me podría apoyar a leer la diapositiva? Leslie, Yo. ¿me puede apoyar, por favor? ¿Yo? Sí, Leslie. ¿O quién está con el micrófono encendido? Me parece que es Hernández Gutiérrez. ¿Alguien más, chicos? Educación. Creó diversas instituciones educativas como Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México. O el Colegio de México. Muy bien. Bueno, como vemos, creó instituciones que hasta la fecha siguen siendo muy importantes para la educación del país. Después, nacionalización de ferrocarriles. El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, con fundamento en la Ley de Expropiación de 1936, esta ley la promovió el mismo presidente, decretó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. Antes, los ferrocarriles no se encontraban en manos de los mexicanos. Los manejaban empresas extranjeras que tenían una concesión. Concesión quiere decir que tenían el permiso de explotar diversas infraestructuras o minerías del país, solo dando una pequeña ganancia al país y todo lo demás se lo llevaban ellos al extranjero. Y bueno, aquí como vemos, los ferrocarriles ya fueron parte de la nación mexicana. ¿Tienen alguna duda? Después tenemos la expropiación petrolera, lo mismo que los ferrocarriles. El petróleo se encontraba en manos de extranjeros. Los extranjeros sacaban el petróleo de México y se lo llevaban dando solo una pequeña ganancia al país. Lo que hizo Lázaro Cárdenas fue decir que el petróleo era parte de la nación. Y bueno, aquí ya las ganancias se quedaron en el mismo país. Se empezaron a construir algunas, ¿cómo se llaman? Plataformas petroleras ya de nuestro país para extraer el petróleo de diversos lugares. Después, otro punto muy importante en cuanto a las contribuciones de Lázaro Cárdenas es la reforma agraria. Muchos campesinos trabajaban la tierra, pero igualmente no era de su propiedad, le trabajaban a personas. Aquí lo que hizo él fue darle algunos terrenos a los campesinos para que ya fueran de su propiedad y ellos pudieran quedarse con algunas ganancias. Y por último, tenemos las vías de comunicación. Lázaro Cárdenas se encargó de construir diversos caminos y carreteras con el objetivo de mejorar el comercio, de que se pudiera trasladar más fácil el producto de un lugar a otro. Ahora, vamos a empezar con los movimientos culturales durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna.
No. Muy bien, chicos. Empezamos con industria cinematográfica. ¿Han escuchado hablar de la época de oro del cine mexicano? ¿Alguien me podría decir qué es? ¿Qué actor se les viene a la mente cuando les digo época de oro del cine mexicano? ¿No, chicos? Pues los de antes, ¿no? Principalmente quién, que hasta tiene sus cancioncitas. Pedro Infante y esos. Ajá, muy bien, Pedro Infante, María Félix. Bueno, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, muchos de los directores que posteriormente pertenecieron a la época de oro del cine mexicano fueron a estudiar al extranjero, principalmente a Hollywood, como Joselito Rodríguez, que es un director muy importante de esta época. Ahora, en cuanto a la pintura, se dio el movimiento del muralismo. El presidente Lázaro Cárdenas intentó que el país tuviera como un sentido nacionalista, que la gente estuviera orgullosa de ser mexicano. Y el muralismo representa principalmente esto, cómo es la sociedad mexicana, bueno, cómo era, y algunas de las costumbres que se tenían también representaban batallas importantes. Aquí tenemos un ejemplo de un mural de Diego Rivera. También las obras de Frida Kahlo, que representaban el sentir de la mujer de esa época. Tenemos aquí una obra, ¿alguien sabe cómo se llama esta obra de Frida Kahlo? Las dos Fridas. Las dos Fridas, muy bien. Después, arquitectura. Resaltaron las obras de Carlos Obregón, Francisco Serrano, entre otros. Ellos son arquitectos, como el Monumento a la Revolución. ¿Alguien ha ido al Monumento a la Revolución? Sí. Sí, Sí. está muy bonito, está muy grande, ¿verdad? Bueno, resaltó el Monumento a la Revolución, el Estadio Azteca y la Biblioteca Central del UNAM. Si se dan cuenta, todos estos monumentos también nos dan un sentido de pertenencia al país, nos hacen sentir orgullosos de nuestro país. Después, literatura. Se promovieron novelas que narraban hechos históricos y hazañas vividas durante la lucha, sobre todo durante la Revolución Mexicana. Algunos autores son Mariano Azuela y José Rubén Romero. ¿Por qué creen que se promovieron justamente estas novelas que narraban hazañas de la lucha? Para que nosotros nos sintiéramos, ¿qué? ¿Algunos chicos? ¿Supiéramos más de nuestra historia? Ajá, exacto, muy bien. Supiéramos más acerca de la historia mexicana y nos sintiéramos más orgullosos de nuestro país y sobre todo pues de los héroes que lucharon en la revolución. ¿Y tienen alguna duda? No. Muy bien. La actividad. Para este tema vamos a elaborar un mapa mental. Recuerden que el mapa mental es aquel que lleva dibujos y solo algunas ideas principales o conceptos. Ahí van a ilustrar las principales aportaciones que se vivieron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, tanto en contribuciones al país como en movimientos culturales. Van a tomar una fotografía legible de su mapa mental y la van a enviar a su grupo correspondiente. Los que se encuentren conectados, que son alumnos del maestro Oscar Durán, tendrán que enviar su tarea con el maestro Oscar. Y bueno, los que son de mi grupo ya saben que en Classroom asigno la actividad y en el espacio correspondiente suben su tarea. Después van a guardar su trabajo en el portafolio de evidencias. Recuerden que todos los trabajos que estamos haciendo en línea los tienen que integrar en el portafolios. Y bueno,
Muchas gracias por conectarse, chicos. Sé que es muy temprano, pero bueno, agradezco su... ¿Qué pasó? Es que hay algunos que no tenemos nuestro correo institucional y no podemos entrar a las clases nuevas que tenemos. Ok, sí, ya platiqué con la orientadora y por esta semana me parece que ya les van a dar sus nuevas cuentas. Entonces, vamos a seguir trabajando en el Classroom que ya teníamos, en lo que todos tienen correo institucional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, maestra. Muy bien. Bueno, agradezco mucho que se hayan conectado y agradezco su responsabilidad y su compromiso con su educación. Sobre todo me siento muy contenta por el esfuerzo y el esmero que hacen en sus trabajos. La verdad son un grupo muy, muy trabajador, cuidan mucho los detalles y eso es muy bueno, chicos. Sigan así. Bueno, por último, ¿podrían encender sus cámaras las personas que quieran para tomar una captura de la asistencia? ¿Quién está durmiendo? Bueno, chicos, voy a tomar la captura. Listo. Bueno, gracias, chicos. Espero que nos veamos pronto. Ya los extraño mucho. Y pues cuídense, tomen las medidas necesarias y nos vemos. Adiós, chicos. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente, que esté bien. Igualmente. Igualmente, chicos.